Solar Group presenta. Alguna vez fue un sueño. Un sueño sobre el cielo, sobre vuelos libres, sobre viajes alrededor del mundo. Y lo hicimos realidad. ¿Pero qué se necesitó para lograrlo? Nuestros sueños se convirtieron en nuestras metas. Nuestros proyectos se convirtieron en nuestros planes. Nuestras ideas se transforman en una hoja de ruta y una tecnología de producción. Nuestro cronograma está planificado con años de anticipación. Desarrollo y construcción. Componentes y materiales. Fabricación de modelos y realización de pruebas. Del sueño, vamos al resultado. Recorre este camino con nosotros. Presenta el proyecto de dirigibles de nueva generación. Elegimos la mejor manera de predecir el futuro, crearlo junto a ustedes. Hola a todos, amigos. Estáis de nuevo en el proyecto New Generation Airships. Volvemos a estar en directo. Como siempre, estoy con vosotros yo, Gennady Babanin, y el director técnico de la empresa Aeronova, Fyodor Konstantinov. Sí, amigos, hola a todos. Sí, hoy vamos a hablar de las noticias del mes de enero. Creo que empezaremos por la más interesante. ¿Y cuál es esa? El aeroplano. Cómo voló el nuestro, cómo se comportó en las pruebas. A todos les interesa mucho saberlo. ¿Y cuándo continuarán esos vuelos? Sí, amigos, de nuevo os saludo a todos. Parece que hoy es la primera vez que salimos en directo. Después de las fiestas. Sí, después de Año Nuevo. De hecho, primero me gustaría destacar el hecho de que ya ha pasado el Año Nuevo. Enero es un mes tan corto. Y normalmente todo el mundo tarda mucho en arrancar, ¿sabes? Hay un montón de memes sobre eso. Sobre ese tema. Sí, sobre ese tema. Que en enero no apetece trabajar. Pero esta vez ha pasado que nosotros justo. Nos pusimos a volar muy activamente. Sí, al trabajo. De hecho, nadie tuvo tiempo ni siquiera de desacostumbrarse. Y además tenemos este asunto de que nos mudamos de la oficina antigua a esta. A esta oficina nos instalamos definitivamente justo antes de Año Nuevo. Todavía no habíamos tenido tiempo de configurar todos los sistemas, como el de acceso. Durante las fiestas, los empleados intentaban entrar varios días seguidos sin éxito. El ascensor estaba desconectado y aunque se podía subir por las escaleras, la tarjeta no funcionaba en la puerta. Nadie se desconectó realmente del trabajo. Sí, en realidad por eso vinimos. En general, ahora todo está ocurriendo bastante bien, rápido y de manera organizada. ¿Y qué es exactamente lo que está pasando? Sí, pues Gena preguntó sobre el aerolito. ¿Habéis visto el vídeo? El aerolito voló. Y lo hizo de forma bastante estable, de calidad y varias veces. ¿Qué quiero decir? Fue una experiencia nueva. Es una máquina completamente diferente. No es la Nova 01. La Nova 01 tiene algo de sobrepeso, pero aún así vuela. Si apagas motores, cae despacio. El aerolito pesa mucho más y no baja con calma, cae al suelo con fuerza, por así decirlo. Y si hablamos de la Nova 01, por ejemplo, para quienes no lo sepan, lo explico, y para quienes ya lo saben, lo repetimos. Solo tiene dos hélices, que están montadas en una única viga giratoria y giran de forma sincronizada. Y para que la Nova 01 despegue, por ejemplo, girábamos las hélices para que generaran empuje hacia arriba, pero en ángulo. Esa es la dirección más eficiente para el despegue. Entonces podías acelerar un poco, por así decirlo, y luego cortar el gas. Y ella, zas, daba un saltito y luego volaba despacio así. Y con estos, digamos, impulsos de empuje podías mantener la Nova 01 en el aire. Eso. Con el aeroplano esa historia no funciona. Se comporta prácticamente como un dron cuadricóptero. Todas las hélices, por ejemplo, están orientadas verticalmente, se genera empuje vertical y despega en vertical.
Y si algo sale mal, pues naturalmente caerá bastante rápido, aunque no se puede decir así, más bien se hundirá. Y ¿cómo decirlo? Todas las ventajas, por así decirlo, de su forma aerodinámica, solo se manifiestan cuando va a velocidad. Es decir, cuando empiezan los movimientos propulsivos, o sea, cuando empieza a volar hacia adelante y su fuselaje empieza a funcionar, a aportar aerodinámica y aparece una fuerza de sustentación adicional. Y por eso al principio daba bastante miedo levantarlo, estabilizarlo y todo eso. Pero luego, cuando hay muchísimos detalles diferentes, incluso empezando por el hecho de que, por ejemplo, si en el Nova 01 hay 2 hélices en una misma viga giratoria, en el aeroplano ya hay 4 hélices según el esquema de un cuadricóptero, y cada motor es independiente y puede girar sin depender de los demás. Aunque, claro, depende de los algoritmos que programamos ahí. Y de hecho, incluso empezando por el propio mecanismo de giro de estos motores, ya empiezan los ajustes finos. Por ejemplo, digamos que giramos el motor X 15 grados hacia adelante, bueno, yo mostré 90, digamos que lo giramos 90 grados hacia adelante y luego lo devolvemos a su posición inicial, pero aún así no. O sea, vuelve más o menos a su sitio, pero queda un pequeño juego. Y ese pequeño juego ya era suficiente para que el aparato se comportara de forma inestable en el aire. Y todos estos pequeños ajustes, cuando giras los motores hacia un lado, lo observas físicamente, lo mides todo, introduces los coeficientes de corrección, por ejemplo, sueltas el giro, el motor vuelve y con el coeficiente de corrección lo ajustas un poco más. Y así en todas las direcciones, y todo este tipo de cosas. Además, las hélices funcionan de manera diferente aunque ponga más o menos que son iguales, pero en realidad no es así para nada. En fin, cuando ya lo calibramos todo, ese vídeo que visteis ya mantiene la altura de forma estable, gira de maravilla justo en el sitio, es un giro sobre el eje como los de los tanques, pero aquí resulta ser un giro de aeronave, ¿no? Porque al fin y al cabo vuela, los tanques no vuelan. Pues bien, la Nova 01 no podía hacer eso. La Nova 01 tiene un dispositivo de dirección en la cola, está situado en la parte trasera, puede quedarse suspendida y bueno, no es tan activa ni tan manejable como el aerolote. El aerolote puede volar y prácticamente, bueno, girar sobre sí mismo en el sitio. Eso con la Nova 01 nunca nos salió así. Además, el aerolote mantiene la altitud de forma muy estable. En la Nova 01 esto es complicado porque el punto de aplicación, esa fuerza vertical, está en el centro y si empieza a moverse un poco el cuerpo, ya sea por el viento o por cualquier otra cosa, pues es imposible. Aquí hay un eje alrededor del cual se balancea y demás. En cambio, al estar todo más separado, eso tiene su ventaja. Por supuesto, daba miedo. ¿Habrá esa posibilidad en la próxima versión de Nova 01 si en los nuevos modelos tenemos 4 hélices cada uno? Sí, por supuesto. Nova 01, recuerdo, es en realidad una copia del dirigible Nova 2. Y como dije al principio, no es el dirigible pequeño más óptimo. Y el aeroplano ahora tampoco es un dirigible óptimo. El aeroplano es, de hecho, el primer proyecto de Dmitry Sergeyevich Chmiel, y bueno, siendo sincero, no va mal, pero tiene sus problemas. Hay muchas cosas nuevas, muchas cosas difíciles, muchas cosas en las que no pensamos en su momento, y Dmitry Sergeyevich tampoco pensó en el momento de su desarrollo. Pero este año crearemos uno óptimo. Tanto un dirigible pequeño óptimo de forma clásica, como un dirigible híbrido óptimo. Y por supuesto el grande, el Nova 2. Así que este año tenemos que poner en el aire al menos 3 aparatos, o incluso más porque todavía hay. Bueno, quizá no sea este año, o quizá sí. También hay pedidos de Dubái. De eso hablaremos más adelante. Sí, lo más probable es que el dirigible, que es óptimo en forma clásica, no será de 2 hélices, sino de 4 o incluso de 6 hélices. Se está considerando también ese concepto. Sí, por supuesto. En general, los dirigibles grandes, realmente grandes, como el Nova 2, tienen 2 hélices porque es el mínimo posible para un dirigible grande y serio. Y a medida que aumenta el volumen, crece su potencia energética, y esa es la potencia mínima, así que no hay mucho margen de maniobra. Pero en los dirigibles grandes, a lo largo del costado hay una gran cantidad de hélices y motores, y cuantos más, mejor, más manejable y así sucesivamente. Y en un dirigible pequeño también debería ser así, 4, 6, 8, lo que quieras.
Si la cuestión es la misma, pueden ser diferentes de rotación libre, independientes o dependientes. Todo eso son detalles. Pero sí, el modelo clásico será así. Con la misma capacidad de maniobra. Por cierto, en el aerolito, lo curioso era que probablemente, si no hubiera habido nieve en el aeródromo, podría haber girado casi por completo por sí mismo dentro del propio hangar y salir. Giraba solo en el hangar y salía solo, sí. Le ayudábamos un poco. Sí, donde había nieve, le dimos un pequeño empujón. Sí, el motor es tan potente que casi lo rompimos en el momento en que ya estábamos despegando, pero todo salió bien, lo aterrizamos de nuevo. Y Dima Orlov, que es nuestro desarrollador del sistema de control, también es nuestro operador. Pues decidió. Bueno, quiso girar de una forma muy chula. En fin, cuando él gira un poco las hélices, da un poco de empuje y el aeroplano empieza a girar sobre sí mismo, estando en tierra o en el aire, da igual, solo que en el aire además compensa la pérdida de empuje vertical añadiendo un poco más, pero bueno, no importa. Girábamos con cuidado, pero aquí, en tierra, decidió girar bruscamente y el aeroplano, no sé, giró unos 45 grados en un instante literalmente, y eso que es una cosa grande, de 20 metros de largo, casi 5 metros de ancho, y os podéis imaginar, girando 45 grados sobre su eje en un segundo, así, tal cual. Dio un tirón, el bastidor apenas aguantó, si hubiera sido rígido, se habría roto, pero como los motores, precisamente en esa dirección, se apoyan en la envoltura, aquí arriba y abajo, ahí el bastidor los sujeta, pero en esa dirección se apoyan en la envoltura. La envoltura cedió un poco y el bastidor no se rompió, pero la verdad es que nos asustamos bastante al verlo. Pues bien, puede moverse por la pista por sí mismo, entrar y salir de los hangares por sí mismo, pero en realidad es un poco pequeño para esas maniobras. Si no hay viento, perfecto, pero en cuanto haya la mínima brisa, algo de viento, y justo en el momento en que salga del hangar, ahí aparecen esas corrientes turbulentas impredecibles que pueden empezar a... Hay que lastrarlo. Por eso desarrollamos ese robot carro para meterlo y sacarlo del hangar para el Nova 01. Teníamos pensado hacerla antes de Año Nuevo, pero se dedicaron muchísimos esfuerzos a Dubái y todo se pospuso. Ahora ya está todo diseñado, comprado, y pronto empezará el montaje. Al final, tiene que haber un robot carro que lo saque, será el Nova 01 el que saque, y resulta que puede acompañar al aeroplano, puede ayudar, puede sacarlo, pero lo más probable es que todo funcione en conjunto, habrá muchos factores diferentes. En definitiva, va a lastrarlo bastante. La idea de que nosotros, como acompañantes, sacábamos el aeroplano era simplemente porque pesamos algo, y así, para que el viento no empujara el pequeño dirigible contra el hangar, le dábamos algo de masa. Este robot carro va a pesar lo suficiente, lo sujetará por los puntos correctos, y ya podrá empujarlo tranquilamente por sí mismo, o el carro podrá tirar de él, da igual. ¿Será universal con un enganche universal y servirá para cualquier dirigible? Bueno, para nuestros pequeños, sí, pero esto, de nuevo, es un prototipo simplemente para probar los procesos. Básicamente para probar el sistema de control, es decir, que al sistema de control, por así decirlo, le das la orden de acoplarse, se encuentran entre sí, se acoplan, los algoritmos funcionan, los dispositivos de ejecución funcionan. Está claro que los propios dispositivos mecánicos serán diferentes dependiendo del tamaño futuro y demás. Es decir, los dirigibles pequeños, sí, haremos iguales para los pequeños, para el Nova 2 y ese tipo de tamaño los haremos iguales, pero entre sí serán diferentes, los propios carros serán diferentes, los bastidores serán diferentes, las cargas, los cerebros serán iguales, sí, los algoritmos serán iguales, probablemente, pero también para un grande. Puede que hagan falta 2 o puede que hagan falta 3, eso lo iremos viendo más adelante. Bien, y sobre el aeroplano. Resulta que con estas pruebas que ya hemos realizado, lo que planeamos probar en un futuro próximo y la pregunta principal, probablemente cuando planeamos pasar ya a la siguiente etapa. Recuerdo que estamos en la región de Moscú, en realidad en Moscú, volamos en la región de Moscú, y si estáis pendientes del tiempo, veréis que nos ha caído bastante nieve. Así que el aeródromo también quedó cubierto de nieve y en general está nevando mucho. Hemos volado con mucha nieve, claro, pero en esa ocasión había nieve y calma, tuvimos suerte. Así que en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan, continuaremos volando. ¿Qué hemos conseguido practicar? Despegamos y aterrizamos sin problemas, nos movemos por el aeródromo, pero no hemos pasado al vuelo horizontal rápido.
Es decir, hasta ahora hemos volado, digamos, como un cuadricóptero, no hemos activado la dinámica del fuselaje. La dinámica del fuselaje se activa aproximadamente a partir de los 40 km por hora, cuando el dirigible vuela hacia adelante y el fuselaje empieza a funcionar. Aún no hemos llegado a ese punto. Hay varias razones para ello, relacionadas con la seguridad y el programa de pruebas de vuelo. Ya hemos pasado por todo esto, solo queda pasar a este vuelo horizontal, ya completamente y en cuanto haga buen tiempo y despejen el aeródromo. Seguro que os preguntáis, ¿cómo? ¿Que no lo limpian? Pues sí, no lo limpian. Así están las cosas. Después de Año Nuevo lo limpiaron, pero hasta Año Nuevo, resulta que solo después de que pasaron las fiestas empezaron a limpiar la pista de despegue y aterrizaje, porque esto no es Sheremetyevo ni Domodedovo, es un aeródromo pequeño y privado. Y todos estaban de vacaciones, y así sucesivamente. Y en general, si no hay solicitudes para realizar vuelos, además allí hay un centro de formación, y si en el centro de formación no hay clases, entonces nadie limpia nada. Pues limpiaron para nosotros. Cuando llegamos nos despejaron justo delante del hangar. Hecho. Bueno, sí. Y para llegar allí. Además, nuestro hangar está en el extremo más alejado, como si no se fuera a propósito o no, pero por alguna razón nunca llegaban hasta allí. Así que tuvimos que ir a pedir que un tractor viniera especialmente a nuestro hangar a limpiar. Debido a que las superficies son enormes y solo hay un tractor, es todo trabajo y más trabajo, lo que consume mucho combustible al limpiar. Las puertas del aeródromo estaban siempre abiertas porque el tractorista se cansó de abrir y cerrar para ir a la gasolinera de que está justo al lado. El tractor solo iba y venía para repostar. En fin, todo eso cuesta dinero, está claro. Seguiremos volando en cuanto el tiempo lo permita. Tenemos previsto volar tanto con el Nova 01 como con el aeroplano. Con el aeroplano se trata de continuar las pruebas de vuelo, pasando a un vuelo horizontal completo, ya recogiendo datos sobre el comportamiento aerodinámico del fuselaje. En cuanto al Nova 01, seguimos trabajando en la completa eliminación de cables, en la interacción de nuestro software externo con el software interno, el que está en los controladores de vuelo y en los ordenadores. Es decir, el Nova 01 entra ahora en esta fase. El aeroplano sigue en la fase en la que se encuentra actualmente. Por cierto, también ha habido cambios colosales en el software. Antes el mapa se veía desde arriba, bueno, como estamos acostumbrados en Google Maps o en cualquier otro mapa, era plano. Lo veías desde arriba y algo se movía por el mapa plano, además la altitud se indicaba en cifras. Si es que a alguien le hacía falta en algún momento, a nosotros sí nos hacía falta, y la veíamos en cifras. Ahora, digamos, no recuerdo quién lo hizo, habría que preguntarle a Milad, pero ahora tenemos un mapa en 3D. Nuestro software actual, cuando lo abres, ves un mapa tridimensional y puedes ver en el espacio dónde está cada dirigible y cómo se mueve en ese espacio. Es 3D, no 2D. Sí, y esto se ha vuelto muy cómodo tanto para los operadores como para la comprensión y la visualización, y esto ocurrió durante las vacaciones de Año Nuevo. Básicamente, los chicos estuvieron desarrollando este software durante todo un año, y justo en las vacaciones de Año Nuevo lo trasladaron al mapa tridimensional. Sí, así que eso, porque nadie descansó, eso también lo supe, volvemos a la oficina. Milad dice, Fyodor, ven, te voy a enseñar algo. Mira, mira, mira. Presumió. Sí, mira lo que hemos hecho, y yo en plan, bueno, genial. Así que ahora hay que conectar todo esto, continuar probando en Nova 01. Así que prueba de vuelo, pues esperamos a que haga buen tiempo. Como ahora no estamos haciendo pruebas de vuelo, ¿a qué nos dedicamos en la oficina en este momento? ¿Esta semana? Sí. Bueno, en realidad, la prioridad de la empresa es, por supuesto, Nova 2. Y todo el mundo siempre ha estado trabajando en ella, simplemente el aeroplano, Nova 01, es lo que vuela, lo que se puede mostrar, de lo que se puede hablar, debatir algo, romper, por ejemplo, en Nova 01, arreglarlo y así sucesivamente. Aquí es algo tangible, aquí todavía no es tangible. Pero en realidad todos trabajan en Nova 2, el equipo principal y todos los procesos principales están allí. ¿Y qué está pasando allí? Bueno, algunas partes ya se pueden tocar. Bueno, sí, dimos la foto de los timones, de que estaban trabajando en los timones del empenaje. El proceso tecnológico.
Ya nos están enviando fotos de que los timones están pintados y remachados. Todavía no las hemos publicado porque, bueno, para poder pintarlos hay que construir una cabina de pintura. Y aunque suene a cabina, en realidad es una sala completa. En fin, la terminaron justo antes de las fiestas de Año Nuevo y después de Año Nuevo solo quedaba rematar algunos detalles. Y ya hay una cabina de pintura, todas las piezas de aluminio, por supuesto, se pintan siguiendo procesos tecnológicos especiales. Todo conforme a los estándares y demás. Nada de improvisaciones. Al fin y al cabo, es tecnología aeronáutica algo serio. Y en el futuro, más adelante, se va a certificar. Por eso no va tan rápido como nos gustaría. Pero avanza. Quizá os pase hoy alguna foto de los timones pintados para que la veáis. En general, el trabajo con el metal avanza. Se están dominando los procesos tecnológicos. Al principio solo doblaban unos ángulos, luego otros, después unos terceros, y más tarde superficies complejas. Cuando ya aprendieron todo eso, empezaron a hacer ensamblajes. Durante el ensamblaje se dieron cuenta de que todo encajaba. Por ejemplo, un conjunto de 10 piezas. Cada pieza, naturalmente, tiene sus propias tolerancias. Y cuando lo ensamblas, tienes que comprobar la tolerancia total. Así que en el primer timón lo montaron, lo comprobaron y todo coincidía. Perfecto, estupendo. Eso significa que se puede seguir fabricando piezas grandes, como por ejemplo toda la góndola. Aunque ya hemos estampado piezas del cajón y demás. Porque ahí la tolerancia total no se acumula, bueno, por la cantidad de piezas. Después todo eso, naturalmente, estuvo en pausa. Lo comprobamos en el timón, y en el timón todo está bien. Así que estos elementos de aluminio que se hacen a partir de piezas dobladas, por así decirlo, y se remachan, todo avanza. Todo va de maravilla. Pronto veremos cómo empieza a crecer la góndola del propio dirigible. Iremos allí nosotros y también Gena y Vladimir, el cámara. Vamos a digitalizar todo este proceso. También después de Año Nuevo fuimos a ver a nuestros futuros contratistas, los fabricantes de productos compuestos, a su fábrica. Si antes, por decirlo de alguna manera, iba yo solo a la fábrica, ahora fuimos con un gran equipo de ingenieros, Vadim Vasilievich, Vitali, Dmitry Sergeyevich, Maxim y Dima. En fin, fuimos todos juntos. Básicamente estuvimos discutiendo la producción. Nuestros productos compuestos son los siguientes. No son todos, pero sí los principales. Son las hélices del propulsor de popa del dirigible Nova 2. Allí se utiliza una hélice de 2 palas. Y también el mecanismo de cambio para alternar el empuje en una dirección u otra para que la cola gire. Estas hélices en sí son de material compuesto. El desarrollo es completamente nuestro. Tanto de la hélice en sí como de su perfil y de este dispositivo de cambio. Los dispositivos de cambio de vector. Y hemos desarrollado completamente el propio sándwich compuesto, de qué materiales está hecho, cómo se colocan las capas, etcétera, etcétera. Pero el proceso tecnológico de fabricación en sí y la propia fabricación la externalizamos a la empresa con la que hemos llegado a un acuerdo. Así que esta hélice es de 2 palas. Hay que fabricar 2 de estas palas para un dirigible. Es decir, vamos a fabricar un juego de 6 palas. Eso por un lado. Luego, según este mecanismo, allí fue Maxim, habló con ellos. Segundo está la ballesta del dirigible Nova 2. La góndola tiene, debajo, el tren de aterrizaje delantero, que es de tipo ballesta. Hay 2 ruedas delante y esta ballesta también es de material compuesto, pero... En fin, su desarrollador es Dima. Dima también fue allí, discutieron detalles y matices. Tras esa conversación cambiamos algunas cosas, ellos también comprendieron algo sobre su proceso tecnológico, etc. Así que la ballesta es de material compuesto. Luego los propulsores anulares, el propio anillo, la hélice y la viga donde todo esto se monta, más algunos pequeños elementos. Todo será de material compuesto, además del capó trasero que cubrirá completamente el compartimento del motor, que también será de material compuesto. Y la parte inferior delantera de la góndola, donde va el acristalamiento, que tiene una sola curvatura y se fabrica sin problemas. Pero la parte inferior de la transición del fondo de la góndola al acristalamiento, que tiene doble curvatura, esa, evidentemente, será de material compuesto, y este pequeño faldón también se fabricará. Eso es.
El proceso ya está en marcha, pronto veremos las hélices, los pequeños propulsores laterales, todo empieza por ahí. Por nuestra parte se está preparando el banco de pruebas, que prácticamente está terminado. El banco de pruebas está listo, también ha pasado por varias iteraciones, y servirá para probar la línea de 48 voltios. Justamente los 48 voltios, una de las cosas que alimentarán será el propulsor de cola. El generador de 48 voltios será externo y estará montado en este motor, en nuestro principal, el Vega. El motor estará dentro de la góndola y el propulsor de cola estará en la parte trasera. Por ahora el esquema es así, el generador y la batería están juntos y desde ahí se extiende un cable SIP especial hasta el propulsor. Sobre este cable hay debate, la generación joven está en contra, la vieja dice que funcionará perfectamente. En fin, el banco de pruebas de 48 voltios servirá para probar esta línea, para ver la caída de tensión a lo largo de esa gran distancia. ¿Es suficiente o mejor dicho, no es suficiente la tensión en el generador para que todo funcione? Así que este banco de pruebas se está montando, ahí estará el generador, que girará a las revoluciones necesarias, con todos esos cables larguísimos y el motor. Al principio, en vez del motor como consumidor, se instalarán resistencias eléctricas TENS de la potencia necesaria. Se irán conmutando de diferentes maneras. Después, esas resistencias se sustituirán por el motor con esas hélices. Estas hélices son de material compuesto y los propulsores de maniobra serán los primeros en fabricarse. Aquí están, junto con la ballesta. La ballesta tardará un poco más, las hélices llegarán un poco antes. El mecanismo de cambio de paso de las palas también está siendo enviado a fabricación ahora mismo, se fabricará. Así que vamos a montar todo el conjunto trasero, la parte de popa. Y justo al banco de pruebas de 48 voltios conectaremos todo esto y probaremos también la hélice. Entre otras cosas. Aquí se están llevando a cabo los trabajos para crear este banco de pruebas. Los generadores ya se compraron el año pasado. Son generadores de combate que estarán instalados en el dirigible. Los compramos el año pasado. Allí hay, resulta, generadores chinos y también hay americanos. Tienen, digamos, la misma potencia de salida, pero las características específicas son diferentes. Los chinos son más pesados. Eso para empezar. Y segundo, el americano tiene un bloque de control especial que, por así decirlo, exprime el máximo rendimiento del generador. El chino no tiene nada de eso. Funciona directamente. Bueno, en general, de paso los probaremos. Pero los chinos son 10 veces más baratos. Así que probaremos ambos a ver cómo se comportan en diferentes modos, en los modos térmicos, a ver cuáles se estabilizan. Y también en cuanto al voltaje de salida. Porque normalmente cuando hablamos de componentes de compras siempre es así, venga, compremos lo chino. Y ya está, pero claro, ahí están los voltios chinos o los amperios chinos. Como siempre, en fin, las revoluciones chinas y demás. En fin, lo probaremos. Así es como va avanzando todo en esta dirección. ¿Eso es todo lo que respecta a Nova 2? Es solo parte de Nova 2. Todo se va hilando una cosa tras otra. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos cosas muy interesantes. Ahora pasamos a lo que es el proceso de elaboración detallada de la documentación de diseño y a la fabricación de mazos de cables eléctricos, cables, dispositivos de distribución, cajas y otros componentes relacionados. Ya hemos formado básicamente todo el esquema estructural y de soporte de la góndola. Diría que el 95% ya está listo. Y ya se empieza a instalar todo. Está claro que en esta góndola ya está instalado el motor, ya se han formado los tabiques cortafuegos, el sistema de combustible, el lastre, que también es el cajón, el depósito de lastre que apareció en el motor. Todo el esquema estructural y de soporte del compartimento del motor, cómo se fija este motor, en su propio bastidor, cómo el bastidor se une a la góndola. Todo el equipamiento auxiliar. El motor ya tiene reductores, la propia transmisión giratoria, la hélice, los propulsores anulares. Y ahora empieza, por decirlo de alguna manera, la instalación de todos los demás dispositivos, el sistema de control y demás y demás.
En este esquema estructural y de soporte y junto con esto, ya que ya estamos definiendo los lugares, ya hay un montón de esquemas eléctricos, tanto de control como de potencia y todo junto. Y como ya existe todo esto y la geometría de la góndola está definida, ya se puede empezar a diseñar todo el sistema de cableado. Bueno, en realidad ya está, por así decirlo, plasmado en los esquemas. Es decir, que de aquí a allá va tal cable, de tal sección, compuesto de tal material. Pero hay que colocarlo en el modelo 3D, precisar su longitud, entender dónde se va a fijar. En fin, el tema de los mazos de cables es también una historia y un mundo aparte. Y todo esto además debe cumplir con las normas y regulaciones aeronáuticas. En resumen, no es nada sencillo. Este tipo de trabajos solo se han puesto en marcha este año. Es decir, antes solo existían los esquemas. Y ahora empieza, por ejemplo, desde Artyom en el laboratorio. Todos lo llamamos laboratorio, pero en realidad es el departamento de instrumentación en términos generales. Y de tecnologías avanzadas, así es como lo llamamos. Pronto publicaremos un vídeo. Un vídeo espectacular. Sí, de hecho, el año pasado Tioma montó una instalación de vacío para varios dispositivos estratosféricos de alta precisión. ¿Para sus pruebas? Para simular la estratosfera. En fin, vamos a decirlo así. Para una simulación lo más precisa posible de la estratosfera hasta el nivel de metros de altitud. Pero hablar de metros es exagerado. Eso de 100 metros, 50 metros. Puede ser, sí. Aunque ahí, dependiendo de la altitud, en general, cambia la composición, cambia la presión. Y las buenas cámaras de simulación son algo muy complicado y muy caro. Y por suerte Artyom tenía casi todo el equipo propio. Sí, porque él ya es una persona de ciencia. En realidad, me gustaría contar mucho sobre él. Algún día lo haremos. Él promete empezar a llevar por separado esta rama de contenido. Pero las mudanzas, todo esto otra vez. Allí lo montaba todo, equipaba el laboratorio, aquí otra vez desmontar, aquí volver a equipar. En fin, fue, como se suele decir, un golpe al corazón. Eso es. Saldrá un vídeo. En general, se podía montar rápidamente este equipo. Pero en él probamos todo lo que hacía falta probar. Y Tioma dijo, quiero montarlo en vídeo porque es un momento histórico. Y creamos un vídeo meticuloso de su montaje. Eso es. Pronto saldrá. A lo que quería llegar es a contar qué trabajos se están realizando. Hemos estado diseñando una sección para la producción. Justamente la instrumentación. ¿Por qué la necesitamos? Porque el dirigible, bueno, es un dispositivo único en sí mismo. Y tiene su propio sistema de control. Nosotros hemos desarrollado completamente nuestros propios controladores de vuelo. Hemos desarrollado microcontroladores que son gestionados por el controlador de vuelo. Estos, a su vez, controlan el dispositivo de actuación. Y necesitamos fabricar nuestros propios microchips, nuestras propias placas, nuestros propios instrumentos. Y así se ha elaborado una lista del equipamiento mínimo necesario para que aquí podamos fabricar tranquilamente nuestros propios instrumentos, dispositivos, etc. Esquemas, placas y demás. Y ahora ha comenzado la compra de todo esto. También habrá vídeos geniales que publicaremos más adelante. Nuestros propios convertidores, por supuesto, elevadores, reductores, convertidores de CDC. Todo lo que hay en el mercado no cumple con la calidad declarada. Y todo lo que hemos comprado, y todo lo que está instalado en el aerolito y en el Nova 01. Por ejemplo, la batería principal allí es de 72 voltios. Pero los dispositivos de actuación son diferentes. Algunos necesitan 12, otros 24. No puedes comprar baterías para todos. Así que, naturalmente, en todas partes hay reductores de voltaje. Y todos los reductores del mercado, todos se quemaban. Por muy buenos que fueran, los tuvimos que modificar todos. Es decir, los reparamos, soldábamos algo nuestro, y así sucesivamente. Y por supuesto, esto se podía hacer así en los pequeños, pero en los grandes, como en el Nova 2 y los siguientes, todos estos dispositivos deben ser diseñados por nosotros mismos. Pero para que se garantice la calidad, la fiabilidad y todo lo demás. Podemos diseñar todo esto, de hecho, ya está diseñado. Ahora hay que empezar a producirlo en pequeñas series piloto.
Así que hemos preparado un pequeño espacio dentro del laboratorio. Todo esto lo pondremos en marcha en breve, lo mostraremos, lo contaremos. Todo también quedará bonito. Se están haciendo muchas cosas, pero hay algo que no se está haciendo. Todo esto sigue relacionado con la carcasa, con la producción de carcasas en general, con estos espacios. Y por cuestiones de financiación, no podemos permitirnos así como así tomar un gran espacio limpio. Buscamos algo más lejos, más barato, más sucio. Allí, la verdad, es un horror. Ni siquiera sé cómo transmitir todo esto. Es triste, da rabia, es frustrante. Pero parece que hemos encontrado opciones. Y hay esperanza de que en febrero nos instalemos en un espacio determinado y empecemos la producción de la carcasa. Ya tenemos la base para ello. Las máquinas están listas, esperando, los procesos tecnológicos se están escribiendo, los patrones de corte están hechos, la gente está esperando, sí, bueno, con los espacios, claro. Pero bueno, este año solo han pasado 2 semanas laborables, ¿no? Así que menos mal que encontramos espacio. Tengo muchas ganas de empezar ya con la fabricación de la carcasa. El material está ahí, las máquinas están ahí, los patrones de corte están listos, lo tenemos todo. Imaginaos, ya podríamos haber fabricado la carcasa de Nova 2. Y entonces ya estaríamos fabricando más activamente el refuerzo de la proa para las superficies de control porque la conversación sería completamente diferente. El sistema VGS ya está prácticamente listo para esta carcasa. Son ventiladores, válvulas, ya se han probado varios esquemas diferentes. Las válvulas mecánicas ya están listas. Ahora se están haciendo las electromecánicas, esto es para que funcione en modo no tripulado. Todo esto es controlable. El modo no tripulado puede volar con las mecánicas, lo único es que no se puede hacer una apertura forzada. En el dirigible Nova 2, la apertura forzada se hace para que el piloto pueda hacerlo. Pero en la versión no tripulada, claro, no hay nadie en la góndola para abrir las válvulas. Están ahí, pero él las ve cómo funcionan sus dispositivos. Así están acostumbrados los pilotos que han volado en dirigibles, los que ya han volado en Rusia. Así lo exigen ciertas normas y demás. Y ahí todo se abre con cables. Pero en la versión no tripulada, evidentemente nadie va a tirar del cable y esa válvula tiene que ser electromecánica. Tiene que funcionar, está claro, si la presión sube, se abre sola mecánicamente y luego se cierra sola. Es sencillo, fiable, barato y demás. Pero, por ejemplo, si surge alguna situación de emergencia en la que sea necesario abrir esas válvulas de forma forzada y liberar presión, el piloto lo ve todo y las abre él mismo. En el caso del dron, debe haber un actuador que abra todo eso. Esas válvulas ya las hemos diseñado. Ahora también las estamos fabricando aquí en la oficina. De momento, las impresoras 3D son más que suficientes para esto. Todo cumple tanto en peso como en las cargas y en todo lo demás. Está claro que cuando ya tengamos la geometría de la válvula y también de los ventiladores, después podremos enviarlos a una máquina de moldeo por termoplástico y fabricarlos en serie. Pero de momento esto nos basta. La carcasa. Sí. Espero que pronto empecemos a fabricarla. Pero de nuevo lo recuerdo, ya hemos comprado el material tanto para la Nova 2 como para la Nova 01, la versión de combate, por así decirlo. Eso es. Y al principio la vamos a fabricar simplemente para ajustar el equipo y después probaremos alguna carcasa, por ejemplo, para comprobar la estanqueidad de las juntas y cosas así, pero no en una grande porque es caro. Eso es. ¿Y por qué es tan importante la limpieza en la sala? Parece que está limpia, que todo está bien. Empiezas a soldar esa carcasa, se sueldan las juntas y parece que las juntas aguantan bien la resistencia. Y entonces el helio se escapa. Es por el polvo, había polvo, el polvo se depositó ahí y el helio, como dice uno de los maestros de la construcción de dirigibles, si no crees en la superfluidez del helio. Cuando empiezan a surgir dudas sobre la limpieza del lugar. Pues eso. El helio realmente se escapa. Y quizá en una pequeña parte, en 1 metro de esa junta, no lo notes mucho. Pero cuando hay muchísimas juntas por toda la carcasa, entonces sí que se nota. Y el helio no es barato.
Si en la Nova 1 todavía es aceptable, en la Nova 2 ya es un volumen serio, una superficie importante y, por supuesto, no se pueden permitir errores así. Esperamos resolver pronto este asunto y ponernos con las carcasas. Los motores vienen hacia nosotros. Para la Nova 2, en cuanto lleguen los dos motores, allí también ya se está preparando el banco de pruebas para ellos. Primero se ponen en marcha los propios motores, luego se empieza a instalar el equipo sobre ellos, después se conecta todo con la línea de 48 voltios, porque al principio en el banco de pruebas un motor asíncrono hace girar el generador y luego, por supuesto, cambiamos los generadores al motor y poco a poco, paso a paso. Todo esto llega al punto en que ya dejamos aquí el VKD y así tenemos el dispositivo listo para colocarlo en la góndola. Bueno, claro, después de las pruebas en tierra, por supuesto. En el chat hubo preguntas sobre Dubái. Se decía que hay contactos, que se está haciendo algún trabajo, que hay comunicación, quizás algo de... Sí, se está llevando a cabo y después de Año Nuevo ya se han reanudado y continúan todos los trabajos. Bueno, lo más relevante, lo que está más cerca, es que ya enviamos una propuesta comercial, la aprobaron y ahora estamos trabajando junto con el cliente en el modelo financiero de su negocio para aplicar estos productos que necesita y parece que todo encaja y tenemos con él el plazo hasta finales de enero para hacerlo y habrá un pedido. ¿Qué aparato le interesa? No puedo decirlo todavía. Que firmen, que envíen el anticipo y entonces lo contaré todo. Sí, necesitan varios. Vale, son flexibles. Empecemos por ahí. Ya es algo. Si los dirigibles rígidos, está claro, no son flexibles. Bueno, por ahora terminamos de hablar de esto. Esto es lo más cercano que hay. Y no son pequeños, eso también lo digo. Eso respecto a su precio. En realidad, este es uno de esos pocos casos en los que se hace un pedido de algo que, de hecho, todavía no tenemos. Bueno, dentro de la empresa Aeronova, resulta que aún no hemos construido este tipo de aparatos. Has dado otra pista más. Bueno, en general, hay muchos contactos. Ya lo he dicho antes. Y con todo se trabaja precisamente en lo que necesitan. Nosotros no tenemos una oferta concreta. No es como un iPhone listo que simplemente te acercas y lo compras. No. Al final, cada uno tiene sus propias tareas, sus particularidades de uso, sus particularidades de la zona de aplicación, sus requisitos para diferentes, en fin, nudos y así sucesivamente. Y dicho de forma simple, creas junto con el cliente la imagen de ese aparato. Y esa imagen no la creas simplemente como un artista, que la dibujo y ya está, sino que hay que calcularla. Todo tiene que estar justificado, y así sucesivamente. Y todo esto no es rápido, y hay varios proyectos, pero nosotros somos pocos. Y en general, cuando nos hacen la pregunta, respondo, estamos trabajando. Y trabajamos de la manera más eficiente posible, dentro de lo que cabe. Para satisfacer todas las demandas, estamos en contacto constante con clientes extranjeros, incluso a través de intérpretes, hablamos, aclaramos detalles, tanto sobre dirigibles como sobre dirigibles estratosféricos y sondas estratosféricas. El trabajo está en marcha. ¿Cuáles de estos proyectos y cuándo traerán dinero? Ya lo veremos. Ya os he contado lo más breve, hasta finales de enero, y queda un día o dos, tenemos que formar este modelo, y ya en febrero, lo más probable, se tomará alguna decisión. Sería genial, por supuesto. Yo estaría feliz. No solo tú, creo yo. ¿Tenemos algún evento próximamente? Quizá algún viaje planeado, o algo por el estilo. Sí, tanto eventos como viajes. Hay muchas cosas planeadas. Si hablamos de eventos, simplemente para cambiar de tema, ahora mismo en nuestro país se están celebrando las lecturas reales. Quienes están al tanto saben de qué se trata. Pues bien, Dmitri, a nosotros en Aeronova nos llevó una carta oficial, una invitación para participar en las lecturas reales. Y Dmitri Sergeyevich me va a dar una ponencia sobre diferentes estructuras inflables que pueden utilizarse en el espacio, por ejemplo, para la exploración de la Luna, así como para diversas estaciones habitables en órbita e incluso para la exploración de Venus. Venus tiene una atmósfera densa y a ciertas alturas no llega a... Bueno, en fin, hay muchos proyectos.
Si no os habéis interesado, investigad sobre el hecho de que en las capas superiores de la atmósfera de Venus se puede estar, y allí se puede permanecer en dirigibles, en plataformas aerostáticas aligeradas. Y en la época soviética ya se enviaron sondas de este tipo dirigible, para investigar Venus. Bueno, no exactamente dirigibles, sino simplemente sondas aerostáticamente aligeradas. Y Dmitry Sergeyevich es nuestro científico especializado precisamente en esta área, en la venusiana. Así que sí, ahora mismo se están celebrando las lecturas de Korolev. Dmitry Sergeyevich va a presentar allí un informe. Y nosotros hemos organizado nuestra producción de envolturas teniendo en cuenta que podemos fabricar todo tipo de estructuras de este tipo, es decir, no solo para nuestro planeta. Y conocemos los programas más próximos y lo que allí se va a necesitar, y estaremos encantados de participar en todo esto. Y ya se están llevando a cabo ciertos trabajos en esta dirección. De eso por ahora no voy a hablar. Sobre los eventos, este sábado son las lecturas de Korolev. Dmitry Sergeyevich intervendrá allí y nosotros iremos para echar un vistazo y mostraros algo. Y en nuestro departamento se pueden considerar las microturbinas como tecnologías prometedoras. Bueno, las microturbinas siguen siendo unidades de potencia, el departamento de unidades de potencia. En cuanto a novedades, básicamente lo que ha pasado después de Año Nuevo. Nuestros estimados colegas chinos nos enviaron los informes sobre la finalización de las pruebas en banco de la parte eléctrica de nuestra microturbina. Les encargamos el generador. Fue prácticamente un desarrollo, es decir, ellos estaban desarrollando un generador eléctrico para su propia turbina, pero nosotros tenemos frecuencias, potencias y demás un poco diferentes. Lo adaptaron para nosotros. En general, lo readaptaron junto con nosotros, les ayudamos a hacer los cálculos. Definitivamente lo fabricaron y acaban de finalizar las pruebas en banco. Funciona en dos modos, funciona en modo de arranque y funciona en modo generador. Y nos enviaron ya los informes completos, también informes fotográficos y de vídeo, bueno, y el propio informe con todos los gráficos, mediciones y demás. Y ahora mismo, este informe está siendo estudiado por nuestros especialistas. Si lo miras por encima, todo es magnífico, tal y como debía ser, todo ha salido bien. Así que ahora, después de que aceptemos estos informes, ellos preparan la documentación técnica final, instrucciones detalladas y demás, todo eso se está moviendo en nuestra dirección. Así que con esto os felicito a todos, vamos a tener un generador de 300 kilovatios de potencia eléctrica. Sus características técnicas os las contaré un poco más adelante, pero es un dispositivo muy compacto y ligero. En fin, para los que no lo entienden, puedo explicar un poco. Por ejemplo, un generador eléctrico de 300 kilovatios, uno podría pensar, ¿para qué inventarlo? Ve y cómpralo, podríamos ir a comprarlo. Primero, es bastante caro. Segundo, pesaría tanto que el propio dirigible no podría levantarlo, porque funciona a bajas revoluciones. En fin, si aumentas las revoluciones, puedes reducir el tamaño de ese generador. Los que lo entienden, no necesito explicároslo. Para los que no lo entienden, escuchad. Nuestro generador funciona a 45.000 revoluciones por minuto. A esas revoluciones funciona nuestra turbina, y va sin reductores ni nada, se conecta directamente al generador. Así que nuestro generador de 300 kilovatios es un dispositivo bastante pequeño y compacto, ya lo tenemos, el generador eléctrico, eso es. En cuanto a la microturbina, cuanto más rápido gira, más compacta es y empieza a ser adecuada para la aviación. Y precisamente una microturbina así es la que diseñamos para la aviación, para que pueda proporcionar 300 kilovatios de potencia eléctrica de forma estable, con un alto resource, con un largo periodo de servicio, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Todo eso ya está, en fin, los generadores están listos, los inversores están listos, y pronto estarán de camino hacia nosotros. ¿Y qué pasa con la propia turbina? Diseñar una turbina es, por supuesto, un esfuerzo titánico, y no menos titánico es fabricarla. Los que entienden del tema pueden contar muchas cosas interesantes, diciendo que aquí, en el país, no podemos hacer esto desde hace muchos años, o incluso décadas, y así sucesivamente. Sí, es un hecho que el producto es complejo, pero nosotros la diseñamos, bueno, en general,
hay ciertos componentes críticos en los que hemos utilizado piezas soviéticas antiguas que funcionan al 100% y las que vamos a fabricar nosotros hemos sacrificado muchas características de la turbina para que pudiera fabricarse y fuera completamente operativa. Pero eso no quita que sean productos muy complejos. Algunas de las piezas específicas las fabricaremos nosotros mismos, pero la gran mayoría de los componentes de las primeras turbinas las vamos a fabricar en empresas externas con las que ya hemos trabajado anteriormente y con las que ya hemos llegado a un acuerdo formal. Por ejemplo, la rueda del compresor, está bastante claro quién la va a hacer, es de titanio, la van a fresar con precisión. Es una rueda de compresor de titanio de 300 milímetros de diámetro, así de gruesa, tallada directamente de un bloque macizo. Que tampoco es una tarea sencilla, pero no es algo que resulte excesivamente complejo. Luego hay que equilibrarla perfectamente para que sea capaz de soportar esas altísimas revoluciones por minuto. Y eso ya es un proceso mucho más interesante. En fin, la rueda fría de titanio. Ya está claro quién la va a fabricar. La rueda caliente del compresor, hecha de una aleación resistente al calor GS6U, o bien fundida de Inconel. También ya sabemos quién la va a hacer, y luego habrá que pulirla con cuidado. Los ejes, tanto el eje del compresor como el eje del rotor. También está decidido quién los va a fabricar. En general, todas estas tareas técnicas las van a realizar diferentes personas expertas en su campo. Luego, el intercambiador de calor, está claro quién lo va a fabricar. Todas las demás piezas pequeñas, está claro quién las va a hacer. Y las piezas de la carcasa, también está claro quién las va a fabricar. En términos generales, si lo calculamos, aún no he estimado cuántos subcontratistas habrá, pero no fue tan fácil encontrarlos, hubo una cantidad infinita de rechazos porque hay la precisión, por supuesto, y la aleación, y en general, debido a que son productos únicos y no de serie. Y la mayoría de las empresas que fabrican este tipo de productos serios trabajan en serie, y para ellos cambiar todo para hacer solo uno, eso o es muy caro, o directamente no quieren hacerlo. Primero todos se sorprenden, dicen, vaya, nuestro respeto, sí, vemos que se ha hecho un trabajo serio, es sorprendente que alguien haga esto y con tal calidad. Pero no podemos hacerlo. Tendríamos que parar toda la fábrica y eso no se puede. Pero al final encontramos a todos, todo bien, ahora el asunto sigue y pagamos, esperamos, bueno, como quien dice esperamos, claro, esperamos activamente, estamos preparando la producción de ensamblaje para esto. Ya hemos empezado a seleccionar especialistas, ya los hemos seleccionado, simplemente aún no los hemos contratado oficialmente y demás, ya están completamente definidos los requisitos para la sección de ensamblaje y pruebas, y así sucesivamente estamos empezando con estos procesos técnicos, metodologías y demás. Recuerdo de nuevo para los que están escuchando y piensan, a ver, ¿el proyecto es de dirigibles o de microturbinas? Recuerdo de dónde surgieron las microturbinas y para que no existen motores aeronáuticos para dirigibles, ¿alguien los fabrica? No. En Rusia o en general. Y en Rusia y en general, en fin, los motores aeronáuticos. ¿Sabes cómo es esto? Se puede usar, por ejemplo, algún motor de aviación que ya exista en el planeta. Se puede responder, no se puede, ¿para qué? Se puede, claro, pero ¿será óptimo? No lo será. ¿Podremos construir el dirigible del futuro? Genial. En cualquier caso, los paneles solares se añadirán allí. Se puede quemar hidrógeno, que es un combustible totalmente ecológico. Las turbinas pueden funcionar con él, así que las turbinas son la mejor opción de todas estas. Y hemos tenido suerte de contar con un gran equipo liderado por Andrei Beniaminovich, que se ha dedicado exclusivamente a estas turbinas todo el tiempo y ahora nos ayuda encantado. En resumen, para los grandes dirigibles del futuro se necesitan microturbinas, sí o sí. Si en el Nova 2 usamos un motor de aviación belga para helicópteros, en el Nova 8 no podemos usarlo, ni tampoco podemos usar ningún otro. Lo ideal sería que ya tuviéramos la microturbina desarrollada, probada y fabricada. 2 microturbinas para instalar en el dirigible Nova 8, entonces podríamos hacer girar las hélices con motores eléctricos a bordo, todo sería genial, estupendo y maravilloso, pero si para ese momento no está lista, hay una opción para volar en el Nova 8 sin microturbinas.
Existe un concepto en la aviación ligera llamado autoconversión. Por ejemplo, en las fábricas de automóviles toman motores Toyota o Subaru y similares, los modifican un poco y se pueden instalar, en teoría, en un avión o incluso en un dirigible. Sí, se puede. Habría que modificarlos un poco para que sean orientables. Habría que cambiar el sistema de aceite, pero un dirigible así puede volar. Sí, sí puede. ¿Se puede certificar? No. O sea que el Nova 8 volará sin microturbinas. Volará, pero probablemente no como un producto comercial. Si había por ahí otros motores aeronáuticos orientables, pero ya no se fabrican, no recuerdo cómo se llaman, quienes saben lo entienden perfectamente. Entonces, la turbina ha llegado a la fase de producción, ya se está fabricando su siguiente modificación. Como dije, en esta turbina en concreto hemos incorporado soluciones para asegurarnos de que realmente se produzca, funcione y siga funcionando, pero por ejemplo, tiene cojinetes de aire que son sin aceite y hay una serie de soluciones que estamos implementando en la siguiente turbina, donde el 70% de las piezas serán las mismas como el recuperador, la carcasa, etc. Y el 30% restante se mejorará, haciendo que la turbina sea mucho más ligera, compacta y productiva, y así sucesivamente, aunque en ese caso la producción llevará un poco más de tiempo. Sí, en cuanto a la turbina, si actualizamos la información, así están las cosas. Ahora os contaré algo más sobre ellas, pero quiero recordar que una microturbina de este tipo ya de por sí es un producto increíblemente bueno que se puede comercializar fácilmente y para el que ya tenemos incluso inversores aparte que trabajaron con Andrei Beniaminovich en el pasado y que tienen el deseo en general de crear una empresa independiente para la producción de microturbinas. Los inversores tienen ese deseo, aunque el nuestro aún no se ha cristalizado en esa dirección. En general, se están llevando a cabo negociaciones sobre su disposición a invertir directamente en la construcción de una fábrica en nuestro país para la producción de microturbinas de 300 kilovatios, 400 kilovatios y 50. Sí, es un proyecto muy interesante. Esta microturbina de 50 kilovatios de potencia es realmente pequeña. ¿Les interesa este producto como una especie de generador de energía? 300 a 400 kilovatios es generación eléctrica industrial, es energía distribuida, es un mercado enorme, realmente un mercado increíblemente grande y prometedor. Lo mejor de todo es que nosotros podemos conquistarlo. Sí, en realidad todo esto se pensó de antemano y las turbinas pequeñas son interesantes como extensores de autonomía para coches eléctricos y estos extensores, así se llaman, extensor de autonomía. Cuando tienes un coche híbrido, cuando algo quema combustible, pero la tracción sigue siendo eléctrica, hay una batería y la batería es como un buffer, digamos, no está pensada para todo el trayecto, se va descargando por el camino. Y ese algo la va recargando por el camino. Ese algo puede ser un motor de pistón, por ejemplo, pero un DVS microturbina también es un DVS, solo que es de tipo turbina. Y esas pequeñas microturbinas cerámicas de 50 kilovatios se necesitan por millones, de verdad, y justo las fábricas que las producen por miles al mes interesan a muchísima gente, tanto en nuestro país como fuera, y las necesitamos nosotros y también se necesitan para la aviación, para los dirigibles. Es en realidad un producto muy, muy guay. En fin, sobre ellas hablaremos y mostraremos aparte. El año pasado lo mantuvimos en secreto, no lo contamos, pero claro, sí, la verdad es que ni siquiera habría tenido tiempo de contar todo. Mencionaste el viaje. Uno de los coejecutores en la fabricación de esta turbina son empresas chinas, que son los mismos fabricantes de generadores. Ellos diseñaron y fabricaron su propio generador para su turbina, como dije antes, y cuando les encargamos un generador simplemente como generador, no les revelamos que era para una turbina, pero durante el proceso de ajuste ellos contaron a sus especialistas en turbinas que tenían unos rusos trabajando con turbinas, nos presentaron, les preguntamos sobre sus capacidades para fabricar la rueda del compresor, por ejemplo, recibieron los modelos 3D, confirmaron que la fabricación era posible,
en general se interesaron no solo en la fabricación, sino casi en crear una empresa conjunta en China para producir estas microturbinas y demás. Así que lo más probable es que vuele allí en breve, precisamente para tratar su fabricación y hablar sobre estas empresas conjuntas. Y hemos recibido una serie de, digamos, propuestas. La verdad es que es una noticia explosiva. No sé por qué lo cuento tan tranquilo. Bueno, estoy nervioso y no sé si debería contarlo. En fin, hemos recibido muchísimas propuestas por parte de China para crear empresas conjuntas, donde nosotros seríamos los desarrolladores y ellos los inversores y fabricantes en China, pero con diferentes condiciones. Unos ponen unas condiciones, otros otras y otros unas terceras. Algunos quieren cubrir el mercado chino con nuestras turbinas, por ejemplo, y dejar el internacional para nosotros. Hay de todo y en diferentes proporciones. Parece que hemos conseguido reunir a todos para unas fechas concretas, y yo iré a negociar con todos. Ya estamos acordando algunos preacuerdos más o menos sólidos, y luego pensaremos cómo avanzar con estas historias conjuntas. Y en cuanto a la fabricación, iré personalmente. Lo cerraremos todo, estaré en las fábricas, grabaré algo desde allí, o quizá no grabe nada, ya veremos. Porque allí la empresa también es seria del sector aeroespacial, puede que incluso me quiten el móvil al entrar, pero entonces tendréis que fiaros de mi palabra. ¿Qué le vamos a hacer? Ya veremos. Así que ese viaje también está previsto para muy pronto, ya en los próximos días. Con las microturbinas también hay mucho trabajo y la verdad es que hay cosas así casi para cada parte del dirigible. Simplemente no nos da tiempo a contarlo todo, ni siquiera hemos podido en todo este tiempo organizar la publicación de contenido jugoso, denso y valioso informativamente, porque nos pasan tantas cosas, simplemente no nos da tiempo a empaquetarlo y transmitirlo. Así que solo nos queda contároslo así en los webinars y esperar a que, bueno, ¿a qué esperar? Jen, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los vídeos? Están pasando muchas cosas y uno de los vídeos más jugosos saldrá ya literalmente mañana, el viernes, hacia la tarde, precisamente desde el laboratorio. Así que aseguraos de estar atentos allí. El video es de calidad y está genial. Pero ese fue un deseo personal de Artem. Él quería inmortalizarlo, por así decirlo, la construcción de este dispositivo de vacío, porque realmente es único. Incluso dentro de nuestro país probablemente se puedan contar con los dedos de una mano, y si se doblan los dedos de una mano sería sorprendente, pero sobre las microturbinas habrá que empezar una sección aparte. Ya hemos empezado, escribimos un artículo extenso, presentamos a Andrei Beniaminovich y quizá en un futuro cercano le invitemos para que le conozcáis. Sí, propongo que el próximo podcast lo hagamos con él, así de paso nos preparamos y preparamos también una presentación sobre microturbinas. También queríamos invitar a Dmitry Sergeyevich, pero primero vamos con Andrei Beniaminovich. En general vamos a poner en contexto qué son las microturbinas, quién más las fabrica en el mundo, dónde se utilizan, cuáles son sus mercados, qué hemos diseñado nosotros, cuál es su potencial, qué mercados tiene y qué planeamos diseñar a continuación. Sobre Andrei Beniaminovich hablaremos aparte. Esto se puede hacer dentro de un vídeo, crear un buen vídeo informativo y luego propongo que colectivamente le encarguemos a Gennady la tarea de hacer un vídeo grande sobre microturbinas por separado, después organizar un webinar de presentación con los Andreis y, tras el webinar de presentación, publicar un vídeo, por ejemplo, así. Perfecto. Bueno, creo que estos fueron los principales acontecimientos que tuvimos en estas 2 semanas de trabajo. Propongo que pasemos suavemente a las preguntas. Seguramente no son todos, pero sí. Ya hemos hablado mucho tiempo, creo que tenemos bastantes preguntas ahí. En primer lugar, nos piden hacer un recorrido por la oficina. Tienen curiosidad por ver cómo está todo organizado. Lo prometimos, pero aún no lo hemos hecho, lo reconozco. En los próximos días me pondré con ello de inmediato. La pregunta principal que nos hacen es si el proyecto podrá desarrollarse activamente sin inversores rusos, si todo irá bien. Es una pregunta relevante que preocupa a muchos. En cualquier caso, el proyecto seguirá desarrollándose.
Por lo que yo sé, las inversiones rusas representaban literalmente, bueno, no literalmente, pero sí una parte significativa, un 20 o 30% del mercado. Solar Group saldrá próximamente con un webinar donde explicará todos los detalles y matices sobre el trabajo futuro que se está planificando y responderá a todas las preguntas actuales. Si hay alguna pregunta urgente, nuestro soporte técnico está funcionando activamente. Podéis escribir allí y responderemos a todas las preguntas sin falta. Nadie va a abandonar ni dejar de lado a los inversores rusos. Todas las condiciones que se acordaron inicialmente se mantienen, pero tenemos que adaptarnos a la situación actual, así que debemos cumplir con las condiciones y la legislación de la Federación Rusa, por lo que nos toca adaptarnos, no hay otra. Como he dicho, de momento no puedo dar fechas exactas. Solar Group está preparando toda la información necesaria y en cuanto estén listos saldrán con un webinar con toda la base informativa y los pasos a seguir para avanzar. Así que pronto estaremos en contacto. Comentad la situación del cierre de inversiones desde Rusia, ya lo he comentado. Siguiente pregunta, comentad. En realidad duele mucho y es triste. Todos están en shock y ya de por sí el dinero apenas alcanzaba, aunque aquí se ha hecho mucho, optimizaciones y demás. Y con este local, con el tema del cascarón, no es que todo se esté retrasando porque sí, todo se reduce al dinero y ahora encima esto. Fue triste, algunos incluso empezaron a entrar en pánico. Mi más sincero agradecimiento a nuestros socios e inversores extranjeros. Ellos literalmente salvaron el mes de enero. Parece que también se asustaron de que algo pudiera salir mal con el proyecto. Y normalmente, estadísticamente, enero es un mes en el que después de las fiestas la gente ya se ha gastado el dinero en regalos. Pero este enero todas las estadísticas se rompieron. Gracias a los extranjeros, el webinar lo ven principalmente rusos, tenemos India, África, Vietnam, pero todos son países muy activos, allí todo funciona, esperemos que los extranjeros sigan desarrollando todo esto y que Solar Group, por parte rusa, invente un mecanismo correcto. En realidad, hasta donde yo tengo conocimiento, empezaron a trabajar en este tema mucho antes de todos estos acontecimientos, pero no llegaron a tiempo para entrar completamente en la zona legal, aunque se sigue trabajando intensamente en ello. Por cierto, no solo nuestros socios extranjeros pueden trabajar, los socios rusos también pueden seguir desarrollando su actividad de socios, pero exclusivamente en plataformas arquitectónico-urbano Reshenia. No se recomienda en absoluto hacerlo en plataformas rusas. No se recomienda hacerlo, pero hay otras plataformas alternativas. En fin, ya sabéis perfectamente a cuáles me refiero, las que no se pueden usar en Rusia. ¿Qué vais a hacer finalmente con el hangar? ¿Lo vais a construir o vais a alquilarlo? El año pasado conocimos al dueño de un aeródromo privado con quien estuvimos negociando el alquiler y la construcción en su territorio y se llegaron a acuerdos que no se han perdido después de Año Nuevo. Llegamos al punto de que nos entregaron el plan general en el que ubicamos el hangar, los puntos de atraque, las calles de rodaje y demás. En general, dibujamos todo el esquema, así que dijimos, vale, cuando empecemos, pero entonces ya empezaban las heladas y, en fin, cuando se derrita la nieve, empezaremos. Todo sigue en los planes. A grandes rasgos, de momento, con los terrenos y el aeródromo hay certeza. Con el hangar y los fabricantes del propio hangar hay contacto. ¿Qué estamos esperando? Pues a que se derrita la nieve y empezamos. Allí también habrá que pagar una suma bastante grande de una sola vez, una cantidad mucho mayor. Alguien decía, bueno, se estaban reservando fondos para el aeródromo, el dinero no se gastó, todo genial. En realidad, el aeródromo costaba 20 millones de rublos, que para un aeródromo se puede decir que no es tanto. Los aeródromos agrícolas, quien haya visto los anuncios, se podían comprar por 5 millones de rublos, por 6, por 7, pero eso es solo un aeródromo en papel y en realidad es un campo de maíz donde ni siquiera hay un poste de electricidad cerca. Pero bueno, la cuestión no es esa.
Aquí se vende un aeródromo por cientos de millones de rublos y, por supuesto, nosotros no teníamos ese dinero. El año pasado ni siquiera lo consideramos para comprarlo, aunque fuimos a verlo, claro. Allí ya está el propio aeródromo, la pista de aterrizaje y despegue, algunos hangares, incluso hay un hotel, talleres de reparación y demás. Eso ya son 200 millones, 300 millones, hay aeródromos de 400, 500 y más. Pero aquel era un aeródromo agrícola, aunque ya estaba acondicionado. Ya tenía un hangar lo suficientemente grande como para que allí pudieran estar, por ejemplo, una Nova 01 y una Aerolet, solo hacía falta modificar la puerta. Ya había una casita donde se podía pasar la noche, electricidad, agua y demás. El precio, 20 millones de rublos. Teníamos la intención de comprarlo, pero al final no nos lo vendieron porque decidieron quedárselo y además tenían problemas con los papeles. Porque empezamos a hacer la operación ante notario, los notarios revisaban los documentos y había que rehacer una cosa, otra, una treza, y pensaron, mejor lo dejamos. Además, en ese momento les llegaron un par de aviones más al hangar en alquiler. Total, que su salario mensual aumentó y dijeron, bueno, no está mal, mejor no lo vendemos. Eso es. Y entonces también planeábamos instalar allí un hangar neumático para la Nova 2. Y lo que quiero decir es que, como alguien dijo, no gastamos el dinero, sigue ahí. En resumen, si sumas el precio del aeródromo y el del hangar neumático para la Nova 2, es menos de la mitad de lo que cuesta el hangar neumático para la Nova 8. Así que se tomó la decisión de hacer directamente el hangar neumático para la Nova 8, primero porque nos retrasamos con el hangar neumático para la Nova 2 en general. No tiene sentido gastar mucho dinero para luego tener que gastar aún más, es más fácil saltarse el primer paso. Y con el dueño de este aeródromo actual acordamos precisamente hacer un hangar grande y ya para dirigibles grandes. Él tiene suficiente espacio para operar tanto con la Nova 2 como con la Nova 8, así que así están las cosas. Y territorialmente, ¿dónde está esto? Está bastante lejos, pero de momento no le veo mucho sentido. Ya iré y grabaremos un video allí cuando empecemos a echar la losa de cimentación para el hangar neumático y entonces ya lo contaré todo. Bien, entonces paso a la siguiente pregunta. Quizás cada motor podría tener su propio sistema de control energético a través de fibra óptica. Esto es probablemente en el contexto de las conversaciones sobre motores eléctricos. De todas formas, todo se controlará por fibra óptica. Cada motor tendrá su propia pequeña turbina, así que al final todo acabará siendo así, probablemente. ¿Se planea construir una Aerolet de mayor tamaño este año o el próximo? Este año queremos que tanto la Nova 01 aparezca en el producto, no solo como un laboratorio volador, una copia dinámica y una Aerolet, sino también la Nova 2. Sí, está previsto. Ahora, en cuanto terminemos las pruebas dinámicas a alta velocidad de la Aerolet, entenderemos hasta qué punto la teoría de su aerodinámica coincide con la práctica. Si no hay que corregir nada, no lo haremos. Si hay que ajustar el fuselaje, lo haremos. Y sí, empezaremos, pero ya no produciremos un modelo de laboratorio, sino un producto completo, un pequeño dirigible híbrido. Pero con el mismo volumen, más o menos. Hay ciertas consideraciones respecto al volumen de Nova 01, hacia dónde debe evolucionar, y aparecerán consideraciones similares para el aerolito. En cuanto a Nova 01, ahora tiene unos 130 metros cúbicos, pero estamos considerando entre 200 y 300 metros cúbicos. Por ahora no voy a decir los parámetros exactos, pero estamos barajando entre 200 y 300 metros cúbicos. Tendremos un dirigible de forma clásica, pero ya como un producto con características propias de producto, es decir, que se pueda entregar a alguien para su explotación y no que solo puedan manejarlo quienes lo crearon de forma más segura, fiable, etc. Y en cuanto al tamaño del aerolito, también lo decidiremos una vez que pasen las pruebas, pero ahí también más o menos todo quedará claro.
es bastante probable que el aerolito mantenga su tamaño actual. Aquí la pregunta era precisamente si se planea un aumento. Planeamos lanzar uno nuevo de mayor tamaño. En realidad, por motivos de ahorro de resource, ahora mismo estamos enfocados únicamente en el 9A2. Todo lo demás se hace con el mínimo de resource y la mínima atención posible. Si en algún momento dejamos de tener escasez de resource, por supuesto que empezaremos a trabajar más ampliamente en la gama. Los dirigibles híbridos. Estamos debatiendo activamente sobre su necesidad. Estamos muy divididos entre quienes creen que lo clásico es suficiente y quienes piensan que los aparatos híbridos son necesarios. Ahora mismo, como es lógico, estamos montando y probando el Aerolet porque la teoría es una cosa y la práctica otra. En la práctica ahora veremos cómo se comporta y así la teoría se confirmará y, por decirlo de alguna manera, la posición de los partidarios de los híbridos se fortalecerá o se debilitará. Veremos cómo va evolucionando todo este asunto. Por supuesto, ya tenemos planes de construir dirigibles híbridos si es que encuentran su propio nicho de aplicación, porque ese ámbito a veces se reduce y a veces se amplía, aunque por el momento solo sea en teoría. Ahora nos toca comprobar directamente en la práctica cómo resulta finalmente. Para Dmitry Sergeyevich, como principal ideólogo de los dirigibles tipo Aerolet, es su creación, su criatura. Los dirigibles híbridos de hasta 40 toneladas tienen viabilidad económica, aplicabilidad y demás. Por encima de las 40 toneladas de momento no lo contempla, pero los clásicos también intentan reducir esas 40 toneladas. Más adelante hay un problema relacionado con la construcción del casco. El casco aerodinámico no tiene una forma correcta, es decir, no es de sección circular, sino de una sección peculiar. Y cualquier estructura blanda, cuando se le aplica presión, tiende a adoptar precisamente una forma de sección circular. Para crear formas no circulares, se produce un aumento de peso en las envolturas, con la creación de membranas internas. Por un lado, parece que haces un aparato híbrido pequeño, pero él mismo se sobrecarga. Es decir, no puedes aprovecharlo realmente cuando vuela. En general, construir uno grande y rígido de inmediato no es viable. No hay dinero, ni tiempo, ni ganas. ¿Y cuál será el siguiente aparato híbrido y de qué tamaño? De momento es difícil decirlo. Hay ciertos desarrollos hacia donde nos estamos moviendo ahora. Son cascos semirrígidos con armazón neumático. Hay una solución. Por ejemplo, cómo hacer un dirigible híbrido precisamente de esa forma, como el Aerolet de la serie Nova 2, pero que pueda levantar, por ejemplo, si el Nova 2 levanta 500 kilos, este podría levantar 2 toneladas. Esto, por supuesto, es una diferencia importante. ¿Lo construiremos o no? No decidimos así, simplemente diciendo sí o no. Tenemos reglamentos claros, un consejo científico-técnico donde se toman todas estas decisiones. Al menos desde el punto de vista científico-técnico, debemos justificar la viabilidad de este proyecto en general, pero luego, como ya he dicho, se respalda con la parte financiera, es decir, dentro de este marco, de momento, Nova 2. Creo que, en general, he respondido a la pregunta. Entonces, seguimos adelante. Aquí dicen que se necesita una envoltura electromagnética que repela el helio. Una cápsula electromagnética de potencia. ¿Se sabe algo sobre esto? Existen varios estudios en los que se intenta cargar el helio con electrostática, de alguna manera retenerlo o repelerlo. No es nuestra máxima prioridad, pero lo tenemos registrado en algún sitio. Hay trucos sobre cómo se podría hacer, pero no es nada sencillo. Para esto también se necesita una gran competencia en tecnologías muy avanzadas. Por ejemplo, la creación de generadores de impulsos de nanosegundos con potencia de megavatios. Entonces, hipotéticamente, algo podría funcionar. Algún día llegaremos a eso. Buenas noches. ¿Vais a lanzar el Nova 8 el año que viene o más tarde? Si conseguimos poner en marcha toda la producción de la carcasa este año, entonces ya este año empezaremos a fabricar la carcasa del Nova 8. Empezaremos a hacerla, pero no creo que al menos la soldemos.
Ahora mismo estamos en la fase de pedido de material para la carcasa del Nova 8, porque no es igual que la del Nova 2, es más rígida y tiene requisitos más estrictos. Si, por ejemplo, la pedimos a principios de este año, nos llegará más o menos a mediados de verano u otoño, lo que significa que podremos empezar a fabricarla. Así que todo lo demás también irá avanzando poco a poco y el año que viene deberíamos ver el Nova 8. Eso ya será en 2027. Entonces, la siguiente pregunta. Si conseguimos establecer la producción en serie de microturbinas como una línea independiente, ¿aportará beneficios a Aeronova y en consecuencia dividendos de ellos? De momento no lo hemos discutido directamente. No podemos decir con certeza si sí o si no, pero si esto se desarrolla dentro de Aeronova, lo lógico es que sí. Es una rama tan grande que si se lanza como una historia aparte, como un negocio independiente, implica un trabajo completamente distinto y complejo. Por ejemplo, dentro de la creación de la línea de dirigibles, diseñar una turbina, fabricarla en algún sitio y luego pedirle a alguien que la produzca en serie es una cosa. Pero desarrollar un negocio aparte y establecer una producción en serie es algo totalmente diferente. Incluso hubo ideas de lanzar las microturbinas como un proyecto independiente con su propia financiación, pero por ahora eso no es posible. Y dado que el primer año se desarrolló dentro de Aeronova, por supuesto que a Aeronova le corresponderá algo en caso de que las microturbinas se separen. Si se separan, entonces naturalmente todo será para Aeronova y por tanto para los nuevos inversores, claro. Vale, parece que ya no me quedan más preguntas. Ahora puedo comprobar rápidamente, solo un momento. Para entenderlo en términos generales, ahora mismo hay un pequeño equipo en nómina que está resolviendo tareas dentro del marco de la construcción del dirigible. La construcción de una fábrica para la producción en serie de microturbinas cuesta 3.000 millones de rublos. Así que, en términos generales, si sumamos todo el dinero que la gente ha invertido hasta ahora en Aeronova, luego restamos de esa cantidad solo lo que se ha gastado en microturbinas. Y después dividimos eso entre 3.000 millones, la participación que quedaría en esa producción en serie, por supuesto, sería muy relativa. ¿Hay más preguntas? Bien, ahora, ¿cuál es la eficiencia esperada de la microturbina para el dirigible? Es similar al de los motores diésel más eficientes. La cifra exacta hay que preguntársela a Andrei Beniaminovich para que sea él quien la diga. He visto muchos comentarios cuando hablamos de la turbina. Ay, que si su eficiencia, que si consume mucho combustible, pero eso no ocurre con el recuperador, que devuelve el 95% del calor. Ahí ya empieza a funcionar de otra manera. Su motor efficiency y consumo de combustible se acercan y a partir de cierto punto incluso superan a los motores diésel de pistón. En realidad la batalla ya es por décimas de porcentaje, por un 1%, por medio por ciento, así que no voy a dar una cifra exacta, que sea Andrei Beniaminovich quien cuente la teoría a la que podemos aspirar y sobre los próximos desarrollos que nos esperan y también sobre los futuros, los prometedores y los límites teóricos también los puede explicar. Así que vamos a hacer una buena y completa revisión de todo esto. Lo haremos todo. ¿Está previsto construir dirigibles como medio de transporte internacional al estilo de un tren o un avión? Si hay un cliente, por supuesto, hará como sea, haremos lo que sea. Por ahora, el único uso internacional que se contempla es como crucero, porque todos los países tienen territorios hermosos, grandes, singulares y llenos de vida. Desde un avión o un helicóptero no se puede apreciar mucho y navegando por el océano, el mar o el río tampoco. Pero en un dirigible parece que sí. Aún así, el transporte aéreo internacional con aviones está tan bien establecido y es tan lujoso que no tiene sentido entrar ahí ni para transportar personas ni mercancías. No hay ninguna razón y el dirigible nunca podrá competir. Si hay que transportar algo de gran tamaño y pesado, o al contrario, algo grande pero ligero y tiene sentido económico, entonces, claro, con el tiempo empezarán a formarse esos flujos. Por ejemplo, China, Europa, América, la ruta de la seda, donde habrá infraestructura y ya existen desarrollos.
El año pasado, al principio, hablamos con una empresa de transporte que maneja un gran volumen de carga y ellos mismos llegaron a la conclusión de que transportarían en dirigibles lo que no resulta rentable llevar ni en tren, ni en avión, ni de ninguna otra forma. Si existiera el dirigible, sería estupendo. Y seguro que aparecerán esas cargas y esos flujos de mercancías y en algún momento todo eso se organizará, pero, ¿sabes? Eso no ocurre al principio del desarrollo del sector cuando la lucha es por cada céntimo de beneficio. Espero que de momento se trate de cubrir esos nichos donde no hay nadie. Ahí es rentable, ahí se puede ganar bien y por lo tanto seguir creciendo. No tiene sentido competir donde la competencia es alta, cuando tienes todo un gran mercado por delante y el transporte aéreo internacional sigue siendo un mercado demasiado competitivo, aunque sí hay margen para avanzar ahí. Con los dirigibles en realidad se puede llegar muy lejos. Por cierto, aquí comentan que el aerolet se confunde con el cielo nublado. ¿Podríais pintar en los laterales unos diseños llamativos? Una librea vistosa. Podemos hacerlo, pero no en este. Creo que ya expliqué por qué son de ese color. Es porque el tejido contiene un componente que impide que los rayos ultravioleta lo destruyan. Por eso tiene ese color. Por supuesto, está en los planes hacer diseños y pintarles algo con distintos materiales y colores, pero todo eso cuesta dinero y tiempo, desde el desarrollo del diseño hasta su producción. Por ahora, no tiene ningún sentido gastar en eso. Estoy de acuerdo, en el cielo se camufla modo invisible. Por cierto, aquí preguntan, ¿no le preocupa el triste destino del dirigible híbrido del proyecto Airlander? En absoluto me preocupa. Ellos siguieron un camino y les agradezco mucho por ello, que nosotros no vamos a seguir. Han aportado mucha experiencia al mundo de la construcción de dirigibles y ahora nosotros, basándonos en su experiencia, podemos hacer todo como es debido. También preguntan por qué no hay pedidos para el híbrido. Es extraño, su mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. No entendí la pregunta. ¿Por qué no hay pedidos para el híbrido y al mismo tiempo es extraño que su mano derecha no sepa lo que hace la izquierda? En resumen, ¿por qué no hay pedidos para el híbrido? Para el híbrido sí hay pedidos preliminares. Por ejemplo, dentro del país hubo un pedido de 3 toneladas, 3, 30, 60 toneladas. Dejaron claro que el dirigible debe ser híbrido, pero actúan como clientes expertos, es decir, saben lo que están pidiendo. Dicen, necesitamos carga y descarga sin lastre, es decir, el dirigible debe llegar, soltar 3 toneladas y marcharse. Y para eso debe ser híbrido. No tenemos con qué lastrar, no habrá carga de retorno. El cliente existe, simplemente la cuestión es si podremos resolver esta tarea con un dirigible de forma clásica, ¿por qué no? ¿Podremos resolverlo con uno híbrido? También. ¿Y el cliente ha pagado? No. Estamos en la fase de proyecto, esto no se hace tan rápido. Como decía, se están desarrollando los conceptos técnicos, se están haciendo los cálculos matemáticos. Las solicitudes no son solo necesito un híbrido de 3 toneladas, ahí todo tiene que estar calculado, incluyendo el mantenimiento técnico, el almacenamiento en tierra, las reparaciones, el equipo y todo. Los grandes clientes no entregan grandes sumas de dinero así como así. Se crean tesis científicas enteras de forma preliminar. Está claro que hay quien está dispuesto a pagar por la creación de una tesis científica y hay quien dice, no, creadla y demostrad vuestras competencias por vuestra cuenta. Hay de ambos tipos. Entonces, otra pregunta. ¿Vais a responder de alguna manera a las regiones o vais a ir con los chinos? He reformulado un poco la pregunta. Hay un cliente, llevamos más de un año hablando, no hay ninguna reacción, está dispuesto a financiar. ¿Vais a responder de alguna manera a las regiones o al final vais a ir con los chinos? No he entendido nada. ¿De qué va esto otra vez? Por lo que entiendo, está citando al parecer, sí. Ya veremos. Objetivamente, simplemente evalúo la situación de Andrei Beniaminovich. Durante toda su vida bastante larga ha interactuado con inversores y clientes rusos. Ha tenido proyectos y proyectos exitosos. Pero también tuvo una serie de experiencias en las que, incluso en Rusia, aparecían personas con las que había acuerdos
incluso se asignaba dinero y todo se hacía, pero por el camino el desarrollador y el desarrollo se perdían. Y en China también hubo intentos infructuosos, repetidos durante muchos años, así que no sé a qué cliente concreto se refiere, por algún motivo lo relacioné con las turbinas por el contexto. Ahora mismo lo estamos haciendo para nosotros mismos y para nuestros dirigibles, y si en algún sitio surge la oportunidad de crear una empresa conjunta y alguien quiere ayudarnos, no vamos a rechazarlo, y en nuestro país, por favor, y en China, ¿por qué no en realidad? En cualquier otro país también, si el trabajo de nuestros científicos se materializa en metal y podemos usar ese metal, ponerlo en nuestros dirigibles, en aviones, en coches, y además ganar dinero juntos con todo esto, por supuesto que sí. Con esto se acaban las preguntas, creo yo. Ha sido bastante largo. Amigos, si estáis viendo los seminarios web, genial. Gracias por vuestras preguntas, por las respuestas, por vuestro interés. Entiendo que muchos querían escuchar probablemente sobre la situación con los rusos y toda esta historia. Espero que Solar Group responda pronto a todo. Aquí todo está en plena ebullición, todo avanza, funciona. Al ver cómo vuela el Aerolet, la verdad es que muchos se entusiasmaron. Vaya, el Nova 01 vuela. Los de los dirigibles lo miran. Y lo que queda por ver cuando veáis el grande. Ellos ya lo han visto. Pero cuando el Aerolet despegó, incluso ellos se sorprendieron, y aunque los vídeos sean cortos, aún así, se difundieron por todos lados. Los de los aviones lo vieron, los de los helicópteros también. Todos se interesaron, se animaron. Es incómodo el micrófono, está mal puesto para sentarse debajo de él. Cuando el dirigible clásico en general voló, la gente pensaba, un dirigible, la típica salchicha voladora, vuela, está bien, es curioso. Pero cuando voló el Aerolano, que ya tiene una forma bastante extraña y vuela de una manera completamente diferente, eso sí que despertó un interés genuino y eso nos alegró y motivó mucho. Muchos llaman desde empresas del sector, quieren venir a verlo. Y vinieron, por cierto, unos chicos bastante geniales de una gran corporación rusa, jóvenes con su propia línea de trabajo. También se dedican a tecnologías no tripuladas, pero terrestres. Dijeron, vaya, ¿qué es esto? Vamos a inventar algo juntos. En general, con un pequeño y corto vídeo del Aerolano, en realidad hemos causado bastante revuelo en círculos especializados. Y ahora, cuando mejore el tiempo, seguiremos haciendo ruido. Quiero ir más allá, llegar más lejos. También volarán nuestros pequeños Nova, volarán los aeroplanos clásicos. Y cuando levantemos el Nova 2 en el aire, eso sí que será serio. Realmente hemos causado sensación en el mundo con solo 2 pequeños paquetes voladores. ¿Qué pasará después? En fin, todo irá bien. En esto probablemente nos vamos a despedir. Amigos, no dejéis de escribirnos comentarios, dejad vuestras reacciones. Nos resulta muy valioso que escribáis algo, que reaccionéis de alguna manera, porque todo esto lo hacemos, entre otras cosas, para vosotros. Compartid la información con sensatez. Simplemente estamos popularizando el tema, mostrando que los dirigibles son geniales, que molan, para que cada vez más gente sepa que el tema está volviendo, que pronto veremos dirigibles sobre nuestras cabezas, para que cada vez más personas quieran verlos sobre nuestras cabezas, y vamos a intentar que precisamente en Rusia sean un referente y marquen un estándar al que todos quieran aspirar. Así que nos despedimos. Eso es todo, amigos. Nos vemos por los chats y Telegram. Atentos a los videos. Hasta la próxima. Ya en febrero, en cualquier caso, pero probablemente también hacia finales de mes. Ahora lo hacemos cada 2 semanas, pero de todas formas habrá un anuncio, os avisaremos seguro. Nos tocaría dentro de 2 semanas, eso es el 12 de febrero, pero el 12 de febrero un grupo de inversores extranjeros quiere venir al aeródromo para ver cómo vuelan los dirigibles. Así que o lo movemos un día más tarde y hacemos el webinar, o lo dejamos para la semana siguiente, no el 12 entonces, sino la semana siguiente. En fin, hasta la próxima. Sí, gracias a todos, hasta luego. Solar Group presenta. Alguna vez fue un sueño. Un sueño sobre el cielo
sobre vuelos libres, sobre viajes alrededor del mundo. Y lo hicimos realidad. ¿Pero qué se necesitó para lograrlo? Nuestros sueños se convirtieron en nuestras metas. Nuestros proyectos se convirtieron en nuestros planes. Nuestras ideas se transforman en una hoja de ruta y una tecnología de producción. Nuestro cronograma está planificado con años de anticipación. Desarrollo y construcción. Componentes y materiales. Fabricación de modelos y realización de pruebas. Del sueño, vamos al resultado. Recorre este camino con nosotros. Presenta el proyecto de dirigibles de nueva generación. Elegimos la mejor manera de predecir el futuro, crearlo junto a ustedes.